por haberme dado una hija espectacular, ¿no? Antonia, a quien amo y a quien siempre voy a proteger por encima de todo. A ver, qué triste, ¿no? Todo esto que está pasando, pero aún más triste, esto que nosotros como sociedad, ¿no es cierto?, como Estado, estemos pagando al abogado de la presidenta que ahora está preso, ¿no es cierto?, por presuntos actos de corrupción. Miren ustedes a qué nivel estamos llegando, ¿no? O sea, tristísimo, ¿no? Pero más triste aún es que este gobierno, en el tiempo que va, no reconozca responsabilidades no solamente a nivel judicial, o policial, sino a nivel, por ejemplo, del manejo de, por ejemplo, la economía. Esta semana está claro y se sabe perfectamente de que han querido ocultar las cifras de pobreza, ¿no? Pobreza monetaria. O sea, la capacidad que usted tiene, ¿no es cierto?, para poder cumplir con sus gastos de fin de mes, ¿no? Es decir, sean estos o no sean comestibles, ¿no? O sea, porque de eso está formada la canasta básica, que también se ha encarecido en 31 soles. Bueno, lo concreto es esto, ¿no? Que no asumen responsabilidades y se genera toda una narrativa, ¿no? De que la responsabilidad es, por ejemplo, del clima, ¿no? Del Yaku, que la responsabilidad es de las protestas, que eso no permitió, por ejemplo, tener un año mejor en el 2023. Bueno, yo no sé qué tanto hay de cierto en ese aspecto, pero es una narrativa que ellos se han creado, ¿no? Y el ministro de Economía, ¿no? Un señor que está ahí, no sé cómo sosteniéndose. Lo cierto es que a mí me ofendió cuando dijo de que le hemos sacado barata. O sea, no es cuestión de sacarla barata, es cuestión de saber qué tanto han avanzado. Ahora, a Aristas no tendríamos que reclamarle mucho, porque en realidad tiene muy poco tiempo en el cargo, pero sí al señor González, ¿no? Que él es obviamente uno de los principales responsables de toda esta decadencia económica, que nos está llevando a perder el grado de inversión y además a seguir con esta falta de confianza de los inversionistas a nivel internacional. Bueno, a mí lo que me llama la atención de todos estos datos que se han dado a conocer a través del informe del INEI, que por cierto, el INEI es una institución altamente técnica y no suele suspender sus conferencias de prensa y sobre todo de un tema tan importante como este. Por eso es que me llamaba la atención a mí el hecho de que hayan, ¿no es cierto, suspendido la presentación de las cifras de pobreza monetaria que afecta al 29% de la población, con un incremento no importante. Ahora tenemos 10 millones de pobres en el país, 596.000 más, y la pobreza extrema que ha trepado considerablemente. No estamos en 5.7%, o sea, acá tenemos 2 millones de pobres extremos que no tienen capacidad para absolutamente nada en el ejercicio mismo de poder adquirir bienes, ¿no?, de diferentes tipos. Pero me decía yo que, claro, o sea, me causaba sorpresa que el INEI suspendiera esta conferencia de prensa. Es más, ni siquiera es que hubo conferencia de prensa. Ante los reclamos de los medios de comunicación, lo que han hecho es soltar el informe, ¿no? Porque, claro, esto viene acompañado de una conferencia de prensa. ¿Dónde está el jefe del INEI? ¿Por qué no es que ha hablado y se ha pronunciado y ha dicho, miren, esto es lo que está pasando, por aquí y por allá, el organismo técnico, ¿no?, las personas o las instituciones consultadas dicen esto, ¿no? Y cómo lo podríamos, en todo caso, no sé, revertir de alguna manera. Entonces, eso es lo dramático también, que han buscado que esto no se dé a conocer. Bueno, dejo de hablar y pasamos a los especialistas, ¿no? Porque tendríamos que preguntarnos por qué somos más pobres y si los argumentos del gobierno alcanzan. Está con nosotros en la línea telefónica el señor Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. El IPE, que siempre está brindándonos estudios importantes. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Bien, ¿por qué somos más pobres? Bueno, efectivamente, como mencionas, la pobreza se ha incrementado a 29%, segundo año consecutivo de incremento, y esto se debe a una combinación de factores. Por un lado, recesión económica que hemos tenido el año pasado, choques climáticos adversos, altas presiones inflacionarias, pero que además, más allá de los factores coyunturales que también contribuyen a la pobreza, lo cierto es que desde la pandemia, que la pobreza se incrementó, al año siguiente se redujo un poquito, y el 2022 y 2023 nuevamente se ha incrementado, estamos viendo que el nivel de crecimiento económico en el país no nos está alcanzando para reducir la pobreza. Estamos muy lejos de lo que teníamos en la prepandemia, alrededor de 20%, ahora estamos alrededor de 30%, y el fenómeno que vemos es que la pobreza se ha incrementado principalmente en zonas urbanas. Es decir, hay una reconfiguración de la pobreza.
Ok, esto me interesa, porque claro, hay pobreza urbana y pobreza rural, ¿no es cierto? El rural se ha ido a la pobreza extrema, ¿no? Pero en el caso de la pobreza urbana es donde no tienes capacidades para absolutamente nada, porque claro, a ver, en el campo tú puedes todavía gestionarte alimentos, en el caso de lo rural no tienes cómo, ¿no? Si es que no trabajas. La línea de pobreza incluye, o mejor dicho, la medición de pobreza incluye tanto el consumo que es obtenido con el dinero de manera monetaria, como el autoconsumo también, como el consumo que uno mismo puede obtener a partir de los bienes de consumo en el campo. Entonces, cuando vemos la línea de pobreza, estamos también considerando ese autoconsumo. Lo cierto es que en las zonas rurales la tasa de pobreza es mayor que en las tasas urbanas, pero la cantidad de población pobre en las zonas urbanas se ha venido incrementando de manera significativa. Hoy día en Lima tenemos el doble de personas de lo que había antes de la pandemia. Y esto es importante porque los programas sociales de alivio de la pobreza fueron diseñados en la década de los años 2000, alrededor del 2005, pensando en una pobreza rural, porque esa era la realidad en aquel entonces. Hoy día la realidad ha cambiado y debemos empezar a reconfigurar cuál es la manera en la cual vamos a atender la pobreza urbana, Ujú. pero urgentemente, porque esto el problema no es de ahora, tiene ya desde el año pasado. Y es importante mencionar que estas son medidas de alivio porque al final para reducir la pobreza lo que se necesita es un empleo más robusto, un empleo de calidad. Y eso requiere inversión privada, que es la principal generadora de empleo de calidad en el país. Ok, sobre el tema de la pobreza rural, uno de los principales fenómenos que se presenta, por ejemplo, es la conformación de ollas comunes, ¿no? Ciudadanos que no tienen ingresos para cubrir lo mínimo, ¿no? Que es la canasta básica que también se ha encarecido en 31 soles. Pero vamos también a lo que tú hablabas, ¿no? El tema del trabajo de calidad, o sea, no hay forma de que eso se pueda, por ejemplo, robustecer, al menos no en el corto plazo, ¿no? Seguimos en una economía altamente informal. Y fíjate que también se han reducido los ingresos, ¿no? De, Sí, de 1.160 soles a 1.148, si no me equivoco. sí, efectivamente. Lo que ha habido es una reducción de la capacidad adquisitiva de las familias. Esa reducción de los ingresos es la reducción del ingreso real. Quiere decir que de alguna manera está considerando también el efecto de la inflación, que se ubicó por niveles elevados a inicios del año pasado, pero ya felizmente ha retornado al rango meta, por lo cual las presiones inflacionarias deberían dejar de ser una fuente de pérdida de poder adquisitivo significativa de las familias. Sin embargo, los ingresos tienen que recuperarse. Las familias ya perdieron poder adquisitivo. Que la inflación se reduzca no significa que los precios van a reducirse, sino que van a dejar de incrementarse. Entonces, para que las familias mejoren su capacidad de consumo, necesitan ingresos. Y en el Perú la principal fuente de ingresos son el trabajo, es el trabajo, son los ingresos laborales. Y esto vemos que se ha incrementado, digamos, se ha deteriorado. El empleo adecuado se ha reducido en Lima Metropolitana. Estamos con alrededor de 58%, cuando antes, previo a la pandemia, A ver, estábamos con niveles por encima del 64%. ojo, esto que público lo sepa, corresponden estas cifras al año 2023. Sin embargo, esto va a también repercutir en el año 2024, a pesar de que existe una mínima, ¿no es cierto?, idea de que vamos a crecer en 3 puntos porcentuales. Ahora, yo no sé si 3 puntos porcentuales alcance, ¿no? O sea, sobre todo cuando tienes a 3 de cada 10 peruanos sumidos en pobreza. Sí, en efecto, este año pensamos crecer, a diferencia del año pasado donde la economía se contrajo 0,6%, para este año prevemos un crecimiento de más o menos 3%. Lo cierto es que con tasas de crecimiento como 3%, necesitaríamos alrededor de 20 20 años años para volver. para poder regresar a nuestros niveles prepandemia, que era de 20%, que es lo que teníamos en el 2019. Esto quiere decir que 3% no alcanza, no es suficiente para reducir la pobreza de una manera consistente. Y lo vemos incluso en el año 2022, donde la economía creció, pero aún así se incrementó la pobreza. Entonces 3% no alcanza, necesitamos crecer a tasas de 5, 6% para poder reducir la pobreza de una manera mucho más consistente y en un menor periodo. Pero para esto se requiere de un entorno que justamente, políticas públicas y un entorno Eh, político eh, que promueva el crecimiento, lo cual no es el caso en este momento. Claro, ahí es donde tenemos serios problemas. Y mira, ahí es donde yo me quiero detener contigo para decirle al público lo siguiente. O sea, a ver, esta economía es fluctuante, ¿no? Tenemos una economía además dependiente. Somos una economía extractiva, o sea, dependemos de los minerales para poder ofertar al mundo cosas, ¿no? O sea, a lo que voy. El más mínimo ruido o cambios en las reglas de juego a nivel económico puede afectar a una serie de personas. Aquí hay un dato interesante que yo le decía se debería tomar en consideración. Y dice acá, vulnerabilidad monetaria afecta al 31,4% de la población del país. Y dice lo siguiente, durante el año 2023 del total de la población,
El 31.4% se encuentra en riesgo de caer en situación de pobreza como resultado de cualquier cambio de las condiciones de la economía. No obstante, esta cifra es inferior a las registradas a los años o en los años 2022, con 32.3%. Bueno, claro, puede ser menor, ha habido una Porque hay mayor pobreza. reducción, pero discúlpame, o sea, mañana este país se va al diablo políticamente y esto en efecto se activa. Efectivamente, la población vulnerable, como bien mencionas, es la población que sin ser pobre está en una situación en la cual cualquier choque adverso, cualquier efecto negativo que pueda enfrentar en su vida, lo puede llevar rápidamente a una situación de pobreza. No cuenta con un colchón financiero, no cuenta con los recursos para poder hacer frente a una enfermedad, a una pérdida de empleo, a un accidente, etcétera. Y la población vulnerable justamente es la que, frente a los choques adversos que hemos experimentado el año pasado, los choques climáticos, el efecto de las protestas, el efecto de la inflación elevada al inicio del año todavía, ha pasado a estar en situación de pobreza. Por eso es que la pobreza se ha incrementado. Ujú. Y no, y además esto reconfigura el escenario social, ¿no? Porque claro, la clase media está bajo estos criterios afectada, si no desaparecida. Sí, la clase media se ha reducido de manera significativa. El día de mañana estamos sacando un informe en el IPE, en el Diario del Comercio, donde también analizamos la evolución de la clase media justamente a Pero, propósito, a raíz de las cifras no publicadas por el no, INEI. no esperes a comercio, danos algunos detalles respecto al tema de la clase media, porque en esta estamos todos. O sea, yo mañana pierdo el trabajo y dejo de ser clase media y me convierto en pobre, porque no voy a tener ingresos, al menos en el corto plazo. Dime una cosa, y esto es importante también, porque creo que se lo preguntaba al IPE, hemos estado con ustedes durante todos estos meses analizando el tema de la economía los fines de semana. Y yo tenía algunas preguntas. Ok, el peruano ya no le alcanza, las cifras de pobreza están bastante altas. ¿Cuántos trabajos tiene el peruano para poder sostener a su hogar? ¿No? Ujú. Uno, dos, tres, no lo sé. Lo otro, no, o sea, ¿qué se necesita para pasar de un lado a otro? O sea, de ser clase media a pobre. Sí, en verdad el empleo es clave para poder recuperar la pobreza. Como te mencionaba, en Lima Metropolitana la tasa de empleo adecuado, es decir, las personas que tienen ingresos suficientes para poder mantener su canasta de consumo y que trabajan las horas suficientes, porque hay personas que no pueden conseguir un empleo a tiempo completo por más que quieren, el empleo adecuado es de 58%. Antes de la pandemia esto estaba alrededor de 65%, ahora 64%. Entonces, en realidad no estamos avanzando. Sí, caímos fuertemente en el 2020-21, lo logramos recuperar un poco, pero esto se ha estancado nuevamente. Entonces, esto es lo que afecta la capacidad de la población de consumir. Y las medidas que aprueba el Congreso, por ejemplo, el retiro de la CTS, la liberación de las FP, no van a contribuir hacia las personas más pobres que están en situación de vulnerabilidad que más lo necesiten. Porque quienes tienen CTS, aquellos trabajadores que son formales, que trabajan para una empresa de manera formal, están en planilla. Justamente aquellos que no se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es la gran mayoría de trabajadores informales. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que estas medidas no están bien focalizadas y más bien ponen en riesgo cuando una persona sí puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad que es con estado de desempleo. Para eso está pensado, por ejemplo, la CTS. Ujú. Bueno, eso ya no existe, ¿no? Porque claro, bueno, lo que falta es la promulgación por parte del Ejecutivo, está tardando, están dentro del plazo, pero esto podría ser aprobado por insistencia. Eso pues va por ese lado, ¿no es cierto? Sí, pero es importante señalar que ese tipo de políticas justamente son las que no contribuyen a reducir la pobreza. Lo que se necesita es mayor crecimiento, mayor inversión privada y programas sociales focalizados, entendiendo cuál es el problema, que vayan verdaderamente hacia las personas que se encuentran en esta situación de pobreza extrema, no hacia las personas que verdaderamente no necesitan este tipo de apoyo, ¿no? Ok, incremento de inversión privada, pero ¿cómo generamos eso en un contexto político tan turbio como este que estamos enfrentando, no? Efectivamente, la inversión privada requiere de confianza, requiere de certidumbre sobre lo que Eh, va a pasar en la economía. eso está, Uno no invierte. eso Ujú. estuvo en cero Uno, por ciento el año pasado. Sí, además que uno no invierte en un momento, en un sector donde tiene dudas acerca de qué va a pasar con el país, hacia qué rumbo va a ir el país, qué va a pasar con la economía. Puede haber también habido factores externos como el fenómeno climático que pudo haber reducido la inversión, por ejemplo, en el norte del país, pero felizmente el fenómeno del Niño en el norte no se concretó como se tenía previsto inicialmente para inicios de este año. Entonces, la confianza en la economía parece haberse recuperado, parece estar recuperándose, perdón, parece estar teniendo una tendencia positiva, pero es frágil aún se está acercando a niveles neutros cuando ha estado mucho tiempo más bien en terrenos negativos. Pero Ok. como te mencionaba, al final esto requiere de mantenerse en el tramo positivo por un periodo prolongado y para eso se necesita cierta estabilidad,
tanto del Ejecutivo como del Legislativo, de que haya cierta consenso en tener políticas públicas que beneficien a la población y no pugnas internas. Estabilidad política y jurídica, tú no puedes no tener eso, ¿no es cierto? Los inversionistas miran eso para poder apostar por un país. Jurídica, es muy importante, la independencia del Poder Judicial, de las autoridades. Claro, o sea, claro, porque claro, en un sistema político pueden pasar muchas cosas, ¿no? Si el régimen deja de ser democrático y se convierte en dictatorial, eso puede suponer un riesgo para las inversiones, ¿no? Claramente, claro, porque claramente. claro, alguien diría, no, o sea, lo primero que pasa son las fugas de capitales, ¿no? Que ya lo hemos visto durante el gobierno de Pedro Castillo. Eso todavía no se ha recuperado, es decir, esos dineros no han regresado al país. Pero Exactamente. Es que hay inversiones de corto plazo y de largo plazo. Al final, ambas son importantes. Las de corto plazo podemos ver salida más rápida en un primer momento, pero las inversiones de largo plazo finalmente también empiezan a generar menor crecimiento, empiezan a generar menor empleo, y eso es lo que estamos viendo ahora también, que las personas deciden invertir menos, deciden más bien guardar su dinero, esperar. Y esto también tiene que ver con un aspecto de que la economía en general ha estado pasando por un periodo de desaceleración debido a que las tasas de interés estuvieron elevadas. Pero a Esto ver, fue una medida que implementó el banco solo para culminar la idea, para combatir la inflación, pero que ya está reduciéndose, ya bajó incluso el día de ayer y sigue reduciéndose. A eso iba, ¿no? Que la tasa de interés se ha empezado a reducir de manera sustancial. Hubo, ¿no es cierto? Bueno, es muy conservador el manejo del Banco Central de Reserva y eso nos está permitiendo todavía mantener la economía ciertamente estable a pesar de los problemas que enfrentamos. Es un manejo muy profesional que ha tenido el Banco Central de Sí, claro, Reserva. pero además, a ver, yo no sé, porque había unas contradicciones que yo observo respecto al tema económico, ¿no? Dejando de lado lo político. Y, por ejemplo, hemos tenido a lo largo de estos meses una tasa de cambio bastante interesante, ¿no? Por debajo de lo estimado. Ujú. A ver, en la medida que el Banco Central va reduciendo su tasa de referencia, es decir, la tasa que más o menos que define la tasa de interés, también se reduce la diferencia con la tasa de interés de Estados Unidos, y esto puede generar presiones depreciatorias. Quiere decir que el tipo de cambio se puede empezar a elevar. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica del Perú, las reservas internacionales que mantiene, hace que la moneda no se eleve de manera significativa, sino que mantenga su valor. Entiendo que es una de las monedas más fuertes a nivel de América Latina. Efectivamente, y es una de las monedas menos volátiles, además. Entonces, ¿cómo entiendes esto, no? ¿Qué pasa? O sea, que tengas más pobres con una moneda mucho más fuerte, ¿no? Claramente, lo que sucede acá es que la estabilidad macroeconómica es un requisito necesario para poder crecer y reducir la pobreza, pero no es suficiente. Claro, pero a ver, pero entonces estamos mal, pues. Entonces, a ver, tú como representante del IPE, ¿compartes lo que ha dicho el ministro de Economía que le hemos sacado barata? A ver, aquí no se trata de sacarla barata o sacarla cara, se trata de ver la gravedad del problema. Son casi 10 millones de personas que están en situación de pobreza. ¿Y quién es el responsable entonces? Porque en este gobierno están lavándose las manos, ¿no? Hay este ministro de Educación, Quero, ¿no? Que ha sido puesto por la propia Dina Boluarte, sin mayores, Como te comentaba, es un inicio del incremento de la pobreza responde tanto a factores coyunturales como estructurales. Pero lo que... hemos incrementado la pobreza, hemos retrocedido, estamos alrededor del 30% en los últimos años. Pero ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Nuevamente, como te comentaba, hay efectos coyunturales, climáticos, y hay efectos que vienen más estructurales, que necesitan políticas de largo plazo. Claro, ¿no? Yo no voy a venir a señalar a tal o tal persona, sino que te voy a explicar el problema, que es complejo. Te entiendo. Tiene muchas aristas. Te entiendo perfectamente. Solo que quería tratar de incidir un poco porque, claro, o sea, a nivel político hay quien dice o genera una narrativa de que no hay mayor responsabilidad. Por eso, digo, a mí me sorprende... El gobierno tiene una responsabilidad de atender los problemas urgentes, importantes que enfrenta la población, y para eso se requiere una estrategia clara, un trabajo coordinado con las diferentes entidades políticas, también con los diferentes poderes del Estado, porque finalmente eso es lo importante, no digamos, lo que pasa el día a día entre los dimes y diretes políticos, sino finalmente cómo esto viene afectando a la población. Ahora, la inestabilidad política y todo eso es relevante porque finalmente eso es lo que te retrasa la inversión, eso es lo que te disminuye el tener este ambiente de certidumbre y finalmente te incrementa la pobreza. Entonces tampoco es para desestimarla, es clave, pero finalmente los efectos estamos viéndolos en la población. Fernando, una cosa muy puntual porque ya se me acabó el tiempo. ¿Qué podría pasar en el 2024? ¿Cómo cerraríamos en este contexto? Sí, las condiciones para el 2024 van a ser ligeramente mejores. No vamos a tener un crecimiento negativo, la inflación ya está dentro de su rango meta, las tasas de referencia del Banco Central también se vienen reduciendo, lo cual es bueno, de alguna manera flexibiliza la economía,
¿no? Esto consistente con que la inflación se ha logrado reducir. Sin embargo, como te mencionaba, un 3%, si bien evidentemente es una mejora frente al año pasado, no va a ser suficiente para reducir la pobreza de manera rápida, sostenida. Necesitamos crecer a tasas de 5 o 6%, y esto solo se logra con una mayor inversión privada, con un ambiente que justamente fomente esta mayor inversión. Bien. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Mañana, ¿qué informe me dices que sale el de la clase media, no? Exactamente, vamos a analizar toda la dinámica de la clase media justamente en el contexto de estas cifras que han salido. Pero dame un titular, adelántame algo. ¿Qué pasa con la clase media? Bueno, sabemos que la clase media se ha reducido, justamente como lo que mencionabas, en el incremento de la pobreza y en una mayor población vulnerable. O sea, ¿cuántos han salido de la clase media? Me imagino que tiene ese número. Sí, efectivamente, no tengo los números en este momento a la mano, porque justamente van a salir el día de mañana en el comercio. Así que necesitamos leerlo. En el comercio ya no lo están leyendo muchos en realidad. Ya te invito a presentar tus informes. La versión aquí. web, además. Encima la versión web, la que tienes que pagar. Además, la versión web la que tienes y que pagar. la versión impresa. No hay ningún pago para este caso del artículo, así que les invito a revisar. Me lo mandas y lo difundimos de aquí a todo el país, que en realidad hay mucho más impacto a través de Exitosa. Un gusto, Fernando. Claro que sí, a través de todos los medios. Bien. Un gusto también conversar contigo. Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía para mayor alcance respecto a lo que estamos viviendo como Perú. 8 de la mañana con 57 minutos, vienen mis amigos de Salud con Lupa, ya está Fabiola Torres, ¿no es cierto? En unos minutos más. ¿Qué pasa? Bueno, hemos tocado de economía, política, ahora vamos a hablar un poco de salud pública, ¿no? El uso de, por ejemplo, algunos artículos que van en contra de nuestra salud, y no solamente de los que ya somos adultos, ¿no? Yo ya tengo 45 años, pero ya hace mucho tiempo me inicié en algunos vicios, pero claro, habría que defender un poquito más a quienes están iniciando sus vidas recién. Estoy hablando de los adolescentes, ¿no? Que están expuestos, por ejemplo, a los cigarros electrónicos. Aquí la regulación es mínima, nadie está hablando de los cigarros electrónicos, y también habría que preguntarnos el tema del consumo de alcohol, ¿no? O sea, en jóvenes ahora ya se venden, ¿no? O sea, latitas de colores, ¿no? Con bebidas de alta gradación alcohólica, ¿no? También sin mayor regulación. Bueno, me voy a la pausa. 8 de la mañana con 58 minutos. Esto es Hablemos Claro aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde, volvemos.